Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. El día de hoy te voy a compartir lo que he aprendido en un curso que tomé sobre el ego. ¿Qué es el ego? Resulta que un buen día me decidí y me inscribí en un curso de una chica que yo ya tenía como 5 o 6 años de escuchar sus podcasts. Es muy bueno el podcast de ella, se llama Palabras al Aire. Y bueno, pues nada, de pura casualidad, aunque dicen que las casualidades no existen, de pura casualidad y con ella me encantó su forma de hablar, de expresarse, todo lo que enseñaba, todo lo que decía, y empecé a escucharla. Tenía muchos episodios y durante varios años yo estuve escuchándola. La cosa es que yo vivía en ese momento en Australia y ella daba clases, tenía cursos en línea, en línea y presenciales. Y mi horario de Australia pues no coincidía con el horario de América. Entonces ella residía en América y pues yo no quería ver las clases grabadas, yo las quería ver en vivo. Pero me sirvió de muchísimo escuchar, los años que la escuché, me sirvió de mucho escuchar todo lo que ella decía, el vocabulario que usaba. Y sinceramente fue muy revelador enterarme de lo que me enteré. Me acuerdo que ella en sus podcasts nos recomendaba leer libros. Yo leí, no sé si nos recomendó 15, a lo mejor yo leí 10 de esos libros. Y, y wow, o sea, la verdad es que todos los libros que ella recomendaba y que yo leí, pues decían cosas que fui comprobando con el tiempo. Eran libros que no querían eh, decir por la fuerza o meterte por la fuerza ninguna filosofía, ni que dejaras de creer en tu religión, ni mucho menos. Eran libros bastante amigables para cualquiera. No eran libros que te dividían más, sino libros que te unían más a ti mismo y a los demás. Y pues nada, resulta que se los voy a explicar como yo lo entendí y a ver si les sirve a ustedes. Resulta que todos en nuestra cabeza tenemos varias voces. Iba a decir que dos, pero la verdad es que no nada más tenemos dos, tenemos varias voces. Una voz es la voz de nuestra intuición. Esa voz es suavecita, tranquila, relajada. Esa voz nos habla con cariño y la gran mayoría de las veces nos está diciendo las cosas que de verdad nos convienen. Y tenemos otras más voces. Pero la que más fuerte habla, como decía mi profesora Marisa Gallardo, con sonido Dolby Surround, no sé si así se pronuncia, pero es la voz del ego. Y esta voz que nosotros escuchamos dentro de nosotros y que la hacemos nuestra, nada más porque la escuchamos, a veces puede llegar a ser bastante dañina eh, si nosotros empezamos a creer todo lo que esa voz nos dice. Esa voz nos va a decir cosas muy, 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 muy positivas de nosotros y de otros, o muy, 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 muy negativas de nosotros y de otros. Es como la voz justiciera, ¿sí? Pero yo no voy a hablar con mis propias palabras, voy a estar citando algunas cosas que anoté, porque en mi cabeza tengo muchas ideas y a veces no son muy claras. Pero mira, algo de lo que dijo mi maestra en algunas de sus clases dice así: el ego es una voz destructiva que tomamos por buena y la hacemos nuestra. Es una conversación que resulta ansiosa o deprimente. Si pudiéramos poner en voz fuerte lo que nos decimos habitualmente con esta voz, es muy infantil, puede llegar a ser muy cruel
fuera de la realidad, es delimitante, y esa voz, pues es un reflejo muy infantil de todo. Esa voz es como la voz de un niño caprichudo, infantil, bully. Y si en la vida no empezamos a ponerle a ese bully en su lugar, pues ese bully va a tener conversaciones con nosotros mañana, tarde y noche. Y esa voz puede ser la causante de nuestra depresión y de nuestra ansiedad. Nos puede llegar a causar un estado de constante, como de estar bajoneados. Y la mayoría de nosotros, por no decir que más del 60% de los seres humanos, no hemos hecho consciente este diálogo interno. Y en esta relación, tú eres el adulto que pone en su lugar al bully que llevas en la mente. ¿De qué manera? Dejando de escucharlo y dejando de alimentarlo. Cada vez que esa voz infantil gana, se regocija, porque él vive del drama y de la victimización, ya que lo estás alimentando y seguirá viviendo y teniendo poder sobre ti. El ego gana cada vez que te entristeces y no actúas. El ego gana si no sigues tus sueños, te sientes fracasado o que la vida ya no tiene sentido. Cada vez que te encoges, te deprimes y te alejas de la vida que realmente quieres vivir o de la vida que mereces vivir. El ego tiene muchísimas personalidades. Te humilla, te sobaja, te minimiza, te habla del futuro. Tiene una personalidad chillona, tiene una personalidad muy astuta. El ego es muy inseguro, es miedoso, es depresivo, controlador, él piensa, y tiene mucho miedo a perder. Además, cualquier situación que se le presente y que lo saque de su zona de confort, lo distorsiona. Y toda su comunicación hacia ti es una comunicación que se acomode a su personalidad. A veces es impulsivo, exigente, sumamente preocupado. Te va a causar mucha ansiedad. El ego siempre siente que hay pérdidas. Casi nunca ve las ganancias. Todo lo ve blanco o negro. Para el ego no hay escalas de grises. Todo lo ve a su manera. Es berrinchudo y todo el tiempo quiere ser rescatado por alguien. Ah, y no le gusta que no le hagamos caso. Tenemos una voz muy poderosa. Es esa voz del ego. ¿Pero qué crees? No somos esa voz. Somos el que escucha esa voz. Eckhart Tolle, un escritor alemán, lo define como un torrente incesante de pensamientos, ya que no para y no se puede controlar. Solamente se puede cuestionar. Para mí, las revelaciones que tuve de, y los descubrimientos que tuve tomando este curso y leyendo estos libros fueron que yo no soy mis pensamientos. Y eso fue muy revelador para mí. Fue como si me hubieran quitado uno de los 1000 velos que tenemos frente a nuestros ojos. Y fue como empezar a ver un poco más claro la realidad. El enterarme a mis 36 años, en aquel momento, que tenía 36, que no era yo mis pensamientos, que yo no era ni mis pensamientos positivos, ni mis pensamientos negativos. Uy, pues fue una gran noticia, la verdad. Después viene, pues, esta voz misma del ego que quiere saber más, o quizás también
pudiera ser la voz de la intuición, que quiere saber un poco más, ir más allá, cómo me puedo ayudar a mí mismo. Pero me enteré que, que esos pensamientos no los puedes parar. Porque para empezar, otra de las revelaciones que tuve fue que yo no creo mis pensamientos, o sea, no los fabrico, no los invento, yo no los creo. Soy como una antena receptora que va absorbiendo los pensamientos que andan por ahí, dependiendo de mi vibración energética. Si ando de pronto muy positiva, muy de buenas, lo más probable es que absorba y reciba y resuene con cosas muy positivas y pensamientos muy positivos durante el día. Pero si ando negativa, bajoneada, triste, más probabilidad tengo de ser una antena receptora de pensamientos negativos. Aunque pues también todo es neutral, como dicen, ¿no? Nada es positivo ni negativo, todo es neutral, pero por ahora vamos a llamarlo positivo y negativo. Ahora, si a ti, querido amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, por ahora te sirve creerte los pensamientos positivos que tienes, adelante. Esta no es una invitación para que te vuelvas loco ni para que digas qué le pasa a esta mujer, no sé de qué está hablando. No, 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 bueno, es muy sencillo. Si ya que si te vas a contar un cuento, pues cuéntatelo con un final feliz, como dice Marisa Gallardo. Entonces, si a ti te sirve creerte todos los pensamientos positivos que tienes de ti, de la vida y de todos los demás, adelante. Pero te invitaría a que todos los pensamientos negativos que tengas de ti, de la vida y de todos los demás seres humanos, los cuestionaras, ya que ni siquiera con una meditación pudiera ser posible que mantengas durante mucho rato la mente en blanco, porque la mente está hecha para pensar, no está hecha para estar en blanco. Ahora, nuestro querido amigo Eckhart Tolle, en uno de sus libros, la verdad, una joya de libro, yo le llamaría, se lo recomiendo muchísimo, que se llama Una nueva tierra. Pues en este libro él, en pocas palabras, es un ensayo al ego. Este libro es un ensayo al ego en el cual él se agarró y escribió todo lo que él entendía, todo lo que él había investigado y todo lo que él definía como ego. Y sinceramente está muy bonito y muy entendible todo lo que él nos explica en este libro. Nos habla sobre nuestra identificación con el cuerpo también, pero eso lo voy a hablar después en algún otro episodio. Lo que sí les voy a decir hoy es que, a ver, imagínense que los pensamientos, para que más o menos entiendan, así es como yo se los explico a mis clientes cuando tenemos sesiones. Le digo, mira, tú puedes saber cuál es el siguiente pensamiento que va a llegar a tu cabeza. Y te lo pregunto a ti que estás escuchando. ¿Tú puedes saber cuál es el siguiente pensamiento que va a llegar a tu cabeza? El 100% de la gente me ha respondido que no. Y yo también cuando me lo preguntaron respondí que no. ¿Y sabes por qué no podemos saber cuál es el siguiente pensamiento que va a llegar a nuestra cabeza? Pues porque nosotros no los creamos. A nosotros nos llegan los pensamientos. Entonces, imagínate que los pensamientos vienen como en, no sé, vagones de tren, ¿no? Y van pasando los vagones de tren. Imagínate eso encima de ti, ¿no? O sea, imagínate una nube encima de ti y por ahí va pasando ese trenecito y cada vagón es un pensamiento. Y de pronto te llega el pensamiento de, me tengo que poner la vacuna del COVID, por ejemplo. Y te ganchas en ese vagón, subes en ese vagón y estás media hora o una hora o dos pensando por qué te tienes que poner la vacuna del COVID.
Y de pronto miras una noticia y te dicen que la vacuna del COVID es milagrosa y de pronto oyes otra noticia en la que te dicen que la vacuna del COVID es para que te mueras más rápido, ¿no? Entonces, si a ti te hace bien estar en ese pensamiento, pues síguele. Y si no te hace bien, puedes volverte el observador de ese pensamiento y decir, espérate, ¿por qué estoy pensando esto? Estoy perdiendo tanto tiempo. ¿Es verdad que yo puedo controlar cuánto tiempo voy a vivir? ¿Sí? Si de pronto tu intuición te dice, ay, pues ponte la vacuna del COVID, pues póntela. Y si dentro de un año resulta que todos los que se pusieron la vacuna del COVID, estuvo mal, ay, pues bueno, como dijo el maestro David Hawkins cuando le preguntaron, dijo, bueno, pues me la puse porque en aquel momento parecía lo más inteligente. Por eso lo hice, ¿no? Entonces, cada vez que tú te ganchas a un pensamiento, es como si te subieras a un vagón de tren o a un tren y no te diste cuenta y te ganchaste, como si te imanaras con el vagón. No puedes hacer nada cuando el pensamiento aparece, ya apareció. Lo único que puedes hacer es darle las gracias y decir, gracias, ego, porque apareciste, porque viniste a recordarme que soy frágil y que me puedo morir, como quiera me voy a morir. Pero estamos a salvo. Ahorita no me está pasando nada. Entonces, bájate del vagoncito ese de tren, deja que se vaya y pues al rato viene y pasa otro tren con otro pensamiento. Puede ser positivo, puede ser negativo, neutral, ¿sí? Aquí la cosa es que entiendas que tú no eres ese pensamiento que te llega. En realidad no eres ningún pensamiento que te llega. Solo eres conciencia y presencia en el ahora. Eso es lo único que eres. Y que tú decides qué quieres ser en este justo momento, no en media hora, ni tampoco lo que pasó ayer, en este preciso momento. Entonces, ¿qué son los pensamientos? Bueno, pues vienen y se descargan aquí en tu mente. Eh, pues muchos estudios dicen que no solo pensamos con el cerebro, sino que también con el estómago. Ahora la neurociencia acaba de descubrir que también tenemos muchísimas neuronas, también en el estómago y los intestinos. Entonces, está muy interesante todo lo que han descubierto últimamente sobre los pensamientos, sobre cómo pensamos y cómo sentimos. Entonces, pues como ven, esta fue la revelación que yo tuve sobre el ego, sobre que no soy mis pensamientos. Y bueno, imagínate, enterarme que no soy mis pensamientos y que no tengo por qué sentirme culpable de los pensamientos que me llegan, que muchas de las veces son fatales. Se dice por ahí que tenemos más de 60,000 pensamientos al día. La mayoría de ellos son negativos y además son repetitivos del día anterior. Entonces estamos casi teniendo los mismos pensamientos casi todos los días. Si no los cuestionamos, pues vamos a seguir pensando lo mismo que todo el mundo sin cuestionar, ¿sí? Pues bueno, esto era lo que les quería compartir el día de hoy sobre el ego, sobre cómo lo descubrí, sobre cómo descubrí que yo no era esa voz y también cómo fui descubriendo cómo cuestionar esos pensamientos y cómo soltarlos. Es muy fácil, la verdad, simplemente tienes que reconocer que no eres esos pensamientos, volverte un observador de los pensamientos y soltarlos y decirles gracias porque me quieres proteger, pero estoy a salvo. Y la verdad, amigos queridos, es que siempre estamos a salvo. La realidad es más dulce de lo que se le imagina el ego. Eso lo dice la autora Byron Katie en alguno de sus libros. El ego siempre está sintiéndose amenazado de alguna manera, ya que el ego vive a través del cuerpo.
¿sí? Entonces, él nos hace pensar y nos hace creer que solamente somos este cuerpo. Y él trabaja por medio del miedo para mantenernos vivos, según él, ¿no? O sea, él nos dice, si haces esto, vas a vivir más. Entonces, escúchame y haz esto para que vivas más. Y nosotros pues pensamos que sí, que si le hacemos caso vamos a vivir más. ¿Sí? Volviendo otra vez con el ejemplo de la vacuna del COVID, la misma razón por la cual mucha gente se puso a la vacuna es la misma razón por la cual mucha gente no se puso a la vacuna. ¿Por qué? Porque querían vivir más. Los que se la pusieron era porque querían vivir más y porque tenían la idea de que poniéndose la vacuna iban a vivir más. Y los que no se la pusieron fue porque pensaron que si se la ponían se iban a morir y querían vivir más, ¿sabes? Si logramos entender que todas las personas estamos haciendo todo lo posible por vivir más, por vivir mejor y quizás a veces por vivir más felices, podríamos entender un poquito mejor y juzgar menos el actuar de las demás personas, ya que como el ego se dedica a juzgar a otros para él sentirse menos mal y más inteligente, podría decir. Eh, entonces juzga a otros para sentirse mejor él. ¿Sí? Entonces, el día que entendemos que las cosas como yo las veo no son igual que como las ven los demás y no tienen por qué ser así, porque ay, qué casualidad que yo soy más inteligente que los demás y que yo sí sé cómo se debe de vivir y los demás no saben. Están bien mensos, yo les tengo que ayudar. ¿A cuántos no les ha pasado ese pensamiento? Ese pensamiento es el ego. A mí nunca nadie me lo había dicho tan claro como en el libro de Una nueva tierra del autor Eckhart Tolle. Se los recomiendo muchísimo. Voy a estar hablando de este autor mucho porque he leído muchos de sus libros y sinceramente me encantan. Aprendo mucho. He aprendido a ser más consciente de mis palabras con otros, a ser más amorosa conmigo misma y con los que me rodean, a escuchar mejor a los demás, a no juzgarlos en lo más mínimo, a no juzgarme, a no juzgar lo que piensan, porque ya sé que los demás no son lo que piensan, no son lo que dicen y no son lo que hacen, porque las acciones no nos definen, amigos. Quizás esto suene muy fuera de lugar. Sinceramente, yo pensé muchísimo antes de empezar este proyecto de podcast porque sé que mucha gente pues va a juzgar las cosas que voy a compartir, que quiero compartir, pero de verdad es así. Y cuando sueltas esa mochila del juicio, te sientes muy liberado. Ya no te sientes atacado por nada ni por nadie, ya no escuchas la voz del ego de los demás, ya solamente te escuchas tú y empiezas a sentir ternura y compasión por los demás y los empiezas a ver como tus maestros. Ya no los empiezas a ver como tus enemigos o los que te tienen envidia o lo que sea que te cuente el ego, ¿sí? Porque ya sabes que es la voz del ego la que te está hablando. Miren, amigos, yo quiero tratar de hacer estos episodios cortos porque yo no los quiero marear ni tampoco me quiero enredar. Así que si quieren aprender más sobre esto, los invito a que compren este libro. Lo pueden descargar incluso, está gratis en PDF, en internet. Seguramente está en audiolibro también. En YouTube hay muchísimos audiolibros, si no lo quieren comprar. Pero, pues, ¿qué les puedo decir? Yo lo tengo en audiolibro y lo tengo en papel y lo tengo por todos lados y es como mi rescatador. De pronto cuando me visite el ego, lo escucho
Si ando en la calle o si estoy en mi casa, lo leo, la página que lea es hermosísimo, como este autor con bastante puntería y no nos va diciendo qué es lo que es el ego. Los invito a que lo lean, los invito a que investiguen más sobre esta voz interior que nos habla, que nos regaña, que nos deprime. De verdad, les va a encantar. Les va a encantar aprenderlo, les va a encantar descubrirlo y van a vivir una vida muchísimo más ligera. Pues bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Les voy a seguir compartiendo más sobre cómo fui empezando mi despertar de la conciencia. Y pues bueno, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Adiós.